26 hemos hablado varias veces aquí al aire con el señor ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre los cambios que se vendrían al Código Penal, sobre una serie de modificaciones en la manera en que opera la justicia en Colombia, la ampliación del uso de la justicia restaurativa y, por supuesto, también la depuración de delitos que ha llamado mucho la atención de los colombianos en las últimas horas. Señor ministro Néstor Osuna, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, todo muy bien. Bueno, ministro, se lo pregunto de frente como lo pregunta la gente aquí que nos escribe todos los días. ¿Por qué se acaba el incesto? ¿Por qué se acaba como delito, quiero decir? ¿Y qué implicaciones podría tener desde la óptica de alguna gente como de crear impunidad frente a quienes cometen que es un delito y dejará de serlo? Pues mire, porque el incesto consiste hoy en día en que dos personas, ambas adultas, libremente, sin coacción, consientan en tener sexo y lo tengan. Y la respuesta del Estado frente a eso es meterlos a la cárcel. Nos parece que eso no tiene sentido, que ahí se está confundiendo una conducta que es inmoral, pero que no hace daño, con el derecho penal que está hecho para las conductas que hacen daño. Entonces, en esa depuración de algunos delitos que nos parece que no tiene sentido que estén en el Código Penal, hemos considerado eliminar eso, aclarando lo siguiente: si se trata de niños, no es incesto, es violación, o son delitos muy graves. Si no hay libre consentimiento, pues entonces es abuso, acceso, es delito y seguirá siendo delito. Es el tipo penal de incesto, perdón el tecnicismo, se refiere solamente a personas adultas que con entera libertad deciden tener sexo, pero resulta que son parientes. Y entonces nos parece que no tiene sentido que el Estado reaccione frente a eso metiéndolos a la cárcel. Pero en esa es la consideración que hay. Claro, señor ministro, pero en ese mismo sentido en el que se conserva la protección de los menores, ¿por qué en los casos de asesinato no habrá agravantes si la víctima es menor de edad? En los casos de asesinato, si es agravante que la víctima sea menor de edad, no, eso no está contemplado en la reforma que deje de ser agravante. Ah, perfecto, entendido, ministro, porque teníamos entendido que el texto proponía eliminar agravantes en lo que tiene que ver con el homicidio, cuando se trata de menores de edad. No. Perfecto. Ministro, asistencia alimentaria, ¿qué pasa con la asistencia alimentaria? El criterio que tenemos, sé que también suscita amplia controversia, es que mandar a la cárcel a una persona, normalmente un hombre, porque todos los que están presos por eso son hombres, porque incumplió las obligaciones de alimentos para con sus hijos, no resuelve el problema, porque desde la cárcel menos que va a poder cumplir con las obligaciones para sus hijos, pero crea un problema nuevo para el niño o la niña, y es que además de tener la desgracia de tener un padre irresponsable, va a tener un padre preso, y eso crea estigma social, le hacen matoneo en la escuela porque el papá está preso, crea desescolarización de niños por esa vergüenza que da tener un pariente en la cárcel, pero sobre todo porque no resuelve el problema de que el padre irresponsable le pague sus alimentos. Es por eso que hemos considerado que en ese caso la respuesta del derecho penal no es la adecuada a un problema que ese sí es grave, que hay que resolverlo, pero con otras medidas, no con la cárcel. Ministro, pero muchas veces el miedo a la cárcel es lo único que hace responder a estos padres irresponsables. Si se quita la inasistencia alimentaria como delito, ¿cómo se va a hacer entonces desde la justicia para hacer responder a estos padres irresponsables? Sí, tenemos un repertorio de medidas que se podrán reforzar, algunas de ellas ya existen: embargo de salario, embargo de cuentas, provisión de salida del país, restricción a las visitas, en fin, hay una cantidad de medidas que pueden hacer que el padre se vea obligado, ya que no quiso voluntariamente responder con sus obligaciones, sin crear ese segundo problema del estigma carcelario. Hablamos también, ministro, de todo lo que tiene que ver con injuria y calumnia. ¿Cómo quedaríamos en ese escenario? También nuestra propuesta es eliminarlo, y aquí nos hemos dejado guiar, se lo confieso, de una recomendación de la oficina, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, que considera que la penalización de la injuria y la calumnia puede conducir a una restricción indebida de la libertad de expresión. Es decir, yo sé que en Colombia eso no ha ocurrido, pero para eliminar el riesgo que con el delito de injuria y calumnia se pueda hacer una especie de mordaza a la prensa, pensando pues en que cualquier cosa que diga un periodista
es ofensivo o es calumnioso y por lo tanto activar el sistema penal. Es principalmente por eso, pero se agrega otra razón, y es que el número de condenados por injuria y calumnia en Colombia es mínimo, pero el número de procesos por injuria y calumnia sí es significativo. Entonces tenemos una congestión del sistema judicial penal para procesos que terminan en buena parte por desistimiento o en algunos por conciliación. Entonces, a lo mejor si sacamos eso del proceso penal y ponemos mecanismos de conciliación en casas de justicia, en centros de conciliación, logramos que la persona que se sintió ofendida realmente tenga reparación, sin amenaza de cárcel, pero reparación efectiva, y descongestionar el sistema penal. Es por esas dos consideraciones que proponemos eliminar esos dos delitos. En ese mismo escenario, todo lo que tiene que ver con atentados a la libertad de culto, ceremonias religiosas, agravios a personas por la forma en que piensan en su fe, ¿también desaparecen, ministro? Estamos, sí, considerando que hay respuestas más adecuadas. En este caso sería la respuesta policiva, ¿no? La acción de policía que impide o que pone una multa a la persona que impidió, molestó, obstaculizó una ceremonia religiosa, cosa que está protegida, por supuesto, por el derecho a la celebración de ceremonias religiosas, pero lo mismo, activar el sistema penal para eso, que no sé que es de poca ocurrencia, pero que puede ocurrir, nos parece que es un uso excesivo, desproporcionado del derecho penal. Ministro, ilústrenos a todos, ¿qué es y qué va a dejar de ser el delito de elección ilícita de candidatos? Ese proviene de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha propuesto que no se debe penalizar a las personas que, hasta que no debe existir un delito en el cual las personas que votan por un candidato porque digamos fueran víctimas de engaño o algo así, pues vayan a terminar en la cárcel. Entonces es por eso que proponemos eliminar eso. Ya digamos el derecho electoral tiene un sistema entre administrativo y penal suficiente para evitar digamos que se engañan los electores, que se cometa fraude electoral. Entonces creemos que congestiona innecesariamente el derecho penal, pero sobre todo es una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de despenalizar ese tipo, porque puede ser una restricción excesiva de la democracia. También desaparece la emisión y transferencia ilegal del cheque. ¿Esto porque ya nadie usa cheque o porque ya no se usa? Sí, claro. Porque eso ya cayó en desuso total, sí, señor. Pero lo que tiene que ver con documentos privados y documentos públicos, pues sí permanece en nuestra legislación. Documentos, sí, claro. Claro. Sí. La supresión o alteración del Estado civil, ministro. Sí, porque digamos, para eso existen mecanismos administrativos mucho más expeditos y más sencillos. Digamos que yo finja ser hermana de quien no lo soy, pues puede que sea, si yo logro eso algún beneficio, pues eso es falsedad, pero la sola alteración pues nos parece que se puede resolver con un mecanismo policivo y con un mecanismo administrativo. En general, Gustavo, el mensaje que estamos enviando, el propósito que tenemos es recordar que el derecho penal no es para todo. El derecho penal es solo para las conductas que más gravemente ofenden a la ciudadanía y que violan derechos fundamentales del modo más grave. Y que si hay otra posible respuesta policiva, administrativa, civil, en fin, no se debe utilizar el derecho penal para todo. Eso es, y por eso es que estamos proponiendo eliminar esos delitos. Oiga, ministro, ¿cuánta gente en los últimos 5 años ha ido a la cárcel por aceptar indebidamente honores? Probablemente ninguna. Y por eso amerita también eliminarlo, para no congestionar excesivamente el derecho penal. Otra cosa que la gente se pregunta es, no sé si en el caso del incesto o en el caso de la cuestión religiosa, pero buena parte de esto tiene que ver con que salga gente de las cárceles o con que no entre más gente y evitar el hacinamiento, pero por todos estos delitos que desaparecen, ¿si hay una estadística de que realmente sean efectivos en evitar el hacinamiento? No, es mínimo. El único que tiene una cifra significativa es el de inasistencia alimentaria, que es alrededor de 500 personas que en este momento están en la cárcel, todos hombres. Es decir, nosotros, esa parte de nuestro proyecto de ley no tiende al deshacinamiento, tiende al uso racional del derecho penal.
Perfecto. ¿Usted le tiene otra inquietud además de los delitos al señor ministro Espinosa? Es que el señor ministro la semana pasada, por sugerencia de doña Sonia, que manda en tantas cosas, le dijo pues que hiciera un video aclarando algunas cosas de la sustitución de cultivos ilícitos. Sonia, la de comunicación. Sonia Rodríguez, ¿cómo no? Que manda en tantas cosas. No, pues ella recomienda. Los videos quedaron buenos, ministro. Sí, quedaron buenos. Y eso usted va hablando y eso salen letras por acá, letras por allá, y en todos los tipos. Quedan buenos, y ella hizo esa recomendación porque me parece que hay algunas malas interpretaciones de lo que realmente pretende el gobierno con la despenalización de la hoja de coca y del cannabis, pero sobre todo en ese concepto que usted ha explicado como de la gradualidad en la erradicación. Eso suena muy complicado, así que se lo voy a plantear de otra manera, ministro. Si yo soy un campesino de norte de Santander que tiene 2 hectáreas de hoja de coca, ¿a ese campesino con esas 2 hectáreas se le va a erradicar o no? Eso lo estamos, discutiendo en el Consejo Nacional de Estupefacientes. Nuestro propósito es seguir manteniendo la erradicación forzosa para los cultivos industriales y establecer una política de contención, es decir, que no sigan ampliando los cultivos para estos campesinos como que usted se refiere, mientras que paulatinamente podemos lograr que se pasen a cultivos que no sean ilícitos. ¿Por qué le digo que lo estamos pensando? Porque definir qué es cultivo industrial y qué es cultivo familiar de campesino pobre no es tan sencillo. Entonces estamos haciendo estudios, estamos pensando, una propuesta es esto, lo que pase de 2 hectáreas. Puede ser, pero de pronto puede ser menos. Dependiendo de la región, puede que sea más, puede que sea menos. En esos estudios estamos, pero la idea general sí es, continuarán las erradicaciones forzosas en todo aquello que sabemos que está, directamente conectado con el negocio de producción de cocaína. Y al eslabón más pobre, al campesino que cultiva hoja de coca porque no ha tenido otra opción, sí ofrecerle una situación alternativa a la penalización, que es la de sustitución de cultivos, sustitución de tierras, entrar a la legalidad del Estado Social de Derecho sin pasar por la cárcel. Eso está todavía en construcción, es decir, qué es lo que se va a erradicar y qué es lo que se va a mantener en esa estrategia, de autocontención y posterior cambio de sustitución de cultivos, lo estamos construyendo. Ministro, yo quiero preguntarle por el beneficio de prisión domiciliaria que se aumenta para delitos que tengan pena máxima de 8 años. Ahora con esta nueva propuesta es delitos que tengan hasta 12 años. Pero ahí cabría, por ejemplo, con un acto sexual abusivo podría tener una pena de 12 años. Ahí se abre un margen de delitos muy grande. No. Ustedes venga, le cuento. No, porque los delitos sexuales están explícitamente excluidos de todos esos beneficios. Perfecto, pero lo que le quería... Nosotros decimos, señora, sí, adelante. Lo que le quería preguntar, ministro, gracias por esa claridad que no aplica para delitos sexuales, es, ¿ustedes han calculado con esta amplitud del beneficio cuántas personas, qué porcentaje de presos saldrían de las cárceles colombianas? Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ninguno de los beneficios que ya existen y que estamos modificando operaría de modo automático. Todo sería mediante solicitud de la persona que está privada de libertad al juez de ejecución de penas. Y el juez de ejecución de penas verificará no solo, eso objetivo, de es que tuvo una pena que ya no era mayor de 12, mayor de 8, ha cumplido tanto por ciento de la pena, sino que verificará si el comportamiento que ha tenido dentro de la cárcel permite pensar que esa persona sí se está resocializando, es decir, si sí ha venido reparando a la víctima, si ha trabajado, si ha estudiado, y en ese sentido verá si se lo concede o no. Entonces, como el beneficio no va a operar de modo automático, pues hacer una cuenta de cuántas personas están condenadas por estos delitos, y si aplico esta medida, cuántas podrían salir a domiciliaria, es una cuenta, que tendría un muy, muy alto margen de error, porque todo va a depender de que el juez, caso por caso, determine si esa persona merece el beneficio o no. En ese sentido, sí me gustaría aprovechar la pregunta para aclarar que todos esos sistemas de beneficios que estamos pensando, que son como una escalerita, ¿no? Si usted se ha portado bien, sube un escalón; si se sigue portando bien, sube el segundo escalón, porque lo que queremos es que cuando termine la escalera y vuelva a salir a la calle, esté resocializado, haya aprendido un trabajo, ojalá que tenga empleo. Ninguno de ellos es automático. Todos es previa valoración de la conducta que ha tenido esa persona dentro de la cárcel, y quien la valora es un juez, no es ni el Ministerio de Justicia ni el Congreso, sino un juez. El juez de ejecución de penas será el que en últimas va a decidir.
En ese sentido, lo que estamos haciendo, si es cierto, es ampliar mucho los poderes del juez, para decir con mayor amplitud, Ministro, cuándo concede o cuándo niega el beneficio, señor. Ministro, yo sabía que lo había visto en alguna parte, me lo mandan los colegas del Espectador. Le leo. El texto propone eliminar un agravante del delito de homicidio, aquel que dispone penas de hasta 50 años si la víctima era un menor de 18 años. Eso tengo que verificarlo porque yo no recuerdo específicamente que eso esté en la... Es que creo que eso va de la mano de una decisión de la Corte Constitucional que tumbó un artículo. Sí, ya, me parece. No, le cuento qué es lo que... Ya me acuerdo qué es lo que pasa. Cuando estuvo vigente por unos pocos meses la cadena perpetua, entonces se estableció una norma que hablaba de la grabación, de la revisión de la posible cadena perpetua cada determinado tiempo para menores de edad. Como eso fue declarado inconstitucional por la Corte, eso quedó sin aplicación. Entonces, justamente lo estamos derogando para proponerlo de otro modo, pero no es un beneficio, es adecuar la legislación a la declaratoria de inconstitucionalidad que la Corte Constitucional efectuó hace unos meses, y, digamos, efectivamente, no estamos disminuyendo la dureza de la sanción para homicidio con menores de edad, sino poniéndola en una norma que ya no tenga que ver con cadena perpetua porque esa fue declarada inconstitucional. Perfecto, ministro. 3 preguntas cortiquiticas antes de despedirlo. La primera, ¿cómo vamos con la extradición de Aida Merlano? El trámite ya está reiniciado. Usted sabe que esos trámites de extradición son largos, dispendiosos, y la parte larga normalmente depende del Estado que va a conceder la extradición, es decir, en este caso de Venezuela, ya hay que sustituir un trámite judicial y un trámite administrativo, pero ya se reactivó la solicitud de extradición. Perfecto. La segunda, ¿en qué ministerio va a dejar la policía? Pues mire, hay varias propuestas. Como se lo dije a unos colegas de ustedes, la idea del presidente es que hay más argumentos en favor de que quede en el Ministerio de Justicia, y estamos haciendo un estudio, digamos, realmente profundo, serio, juicioso y pilo, sobre todas las implicaciones para modernizar la policía y el traslado, porque hay algo que sí es claro y es que no debe estar en el Ministerio de Defensa. Si en ese estudio concluimos que lo de trasladarlo al Ministerio de Justicia no sea la mejor idea, sino que sea mejor trasladarlo al Ministerio del Interior o crear un nuevo ministerio, pues le recomendaremos al presidente que fruto de esos estudios hay otra posibilidad. Pero si esos estudios nos indican, por ejemplo, que es neutral el sitio al que se traslade, pues pareciera ser que por el tipo de policía en que estamos pensando, el sitio mejor sí sea el Ministerio de Justicia. Perfecto. Y la última, la más fácil. ¿Quién lo pone a sudar más, el fiscal o la alcaldesa de Bogotá? Ayer fumamos la pipa de la paz con la alcaldesa de Bogotá, ahí le cuento. Y yo con el fiscal soy amigo desde casi que de estudiantes universitarios, entonces no, a mí me ponen a sudar, son ustedes los periodistas. No, y Hernando, que ya se fue, pero... no, sí. Hernando Herrera también lo pone a sudar. Bueno, y en la casa después hablamos. Ministro, muchas gracias, muy amable. Felicidades, buen día, nos vemos.